Bienvenidos a la unidad 2. Vamos a tener la oportunidad de hablar acerca de cómo funciona nuestro cerebro y cómo su pertinencia en todo el proceso educativo, su relación con los 4 pilares de la educación: saber, hacer, ser, convivir. ¿Cómo se desarrolla nuestro cerebro? Nosotros nacemos en un ambiente físico y sociocultural donde hay activadores y bloqueadores. Los activadores son las personas, situaciones y experiencias que estimulan nuestras potencialidades. Nosotros nacemos con una inmensa capacidad latente de hacer muchas cosas, de poder hacer todo en la vida. Cuando somos estimulados por esos activadores, nos volvemos hábiles o diestros. Esos activadores pueden ser nuestros padres, nuestros docentes, nuestros amigos, todas las situaciones que vivimos. Entonces somos buenos para eso, decimos. Los bloqueadores son los que reprimen la potencialidad, aquellos mensajes que recibimos de que no sabemos, que no podemos ser docentes virtuales porque nosotros no nacimos en la era digital, por ejemplo, y nos hace sentir torpes e incapaces. Están las potencialidades abandonadas, que son capacidades latentes sin descubrir. Hoy en día, con este nuevo salto a la era digital, en la educación nos hemos visto en el gran reto de poder desarrollar y activar esa potencialidad que no sabíamos que teníamos. ¿Cómo es eso de tener un cerebro? ¿Por qué es importante? ¿Verdad? ¿Es lo mismo ser humano que cerebro? ¿Cómo se relaciona con la mente y la inteligencia? Todas esas preguntas, algunas, vamos a tener la oportunidad de nosotros vivirlas y experimentarlas. El cerebro es el soporte biológico, ¿sí? La mente son las funciones, digamos. Es el que le da la capacidad para el funcionamiento de la mente, es la base biológica. La mente es la capacidad de pensar, razonar, ordenar, amar, hacer relaciones, concebir cosas, todo eso. Pero se desarrollan por esa base biológica que tenemos. Hay varias teorías, no voy a hacer mucho hincapié en esto, pero en principio se creía que el cerebro era monádico, que era como un bloque. Sperry en el año 1981 descubre que el cerebro tiene 2 partes, cerebro izquierdo, cerebro derecho. Él ganó el premio Nobel en el año 1981. El izquierdo, el científico; el derecho, el artista. El izquierdo, él decía que era el del control, el maestro de las palabras; el derecho, el de las emociones y la sensibilidad. Se desarrollaron una serie de aspectos en este cerebro diádico, cómo funciona y qué capacidades desarrolla. El izquierdo es digital, analítico, lógico, y desarrolla las capacidades científicas, del lenguaje, de la matemática, de la abstracción. El derecho es analógico, intuitivo, global, desarrolla la capacidad de la imaginación, la creatividad artística, todo eso, pero desde un punto de vista dual. Luego tenemos el cerebro triuno, que ya rompe la teoría del cerebro diádico, y Paul MacLean de Estados Unidos, y nos habla de un corte del cerebro ya a nivel evolutivo, con el cerebro reptílico, que luego lo vamos a ver después, el sistema límbico encargado del mundo emocional, y el neocórtex o la corteza cerebral, la que es de la capacidad simbólica. Y luego, ahora vemos el tricerebral, que es en el que nos vamos a detener. Al tricerebral o tricerebrar, cuando se trata de la acción del cerebro. Valdemar de Gregory fue el creador, hace una magnífica integración de autores como Sperry, el del premio Nobel, Mauro Torres de Colombia, San Vito de Brasil, Paul MacLean de Estados Unidos, el que acabamos de ver, Alexander Luria de Rusia, John Eccles de Inglaterra, Laborie, Edgar Morin, etc. Y él hace una síntesis muy interesante, no anatómica, sino funcional, para el trabajo educativo, con perspectivas de cambio personal y social. Ese enfoque que agrupa 3 funciones cerebrales, 3 bloques de funciones, él lo llamó el tricerebral. ¿Cómo es eso del tricerebral y los pilares de la educación?
que hace esta propuesta muy transversal. Dice, el cerebro izquierdo, de las funciones lógicos, analíticas, explicativas, conservando lo que dice Sperry. El cerebro derecho, de las funciones intuitivas, sintéticos, sensitivas, creativas. El cerebro central, el reptílico, el de aquí, de la base, de las funciones operativas, fisiológicas y motrices, el que hace la realidad, las ideas y los sentimientos. Todo esto crea este gran cerebro triádico. ¿Ya? Y cómo se articula con los 4 pilares de la educación. El izquierdo es el del saber, el del conocer, el de las teorías, el de la memoria. El cerebro derecho es el del saber ser y convivir, el de las relaciones interpersonales, la capacidad para desarrollarse espiritualmente. Y el del saber hacer. Esta es la dimensión noológica del conocimiento. Este es el de la dimensión del conocido desarrollo humano o desarrollo del ser. Y este es el que hace posible el conocimiento, el ser, a través de la operatividad y la transformación. ¿Cuáles son las operaciones fundamentales que encontramos en el cerebro? En las lógico-analíticas de la izquierda, el que ya vimos, la concentración, el análisis, la investigación, las clasificaciones, las habilidades numéricas, las capacidades lingüística, comunicacional, la elaboración de conceptos. Todas estas operaciones, yo diría las más privilegiadas por la educación tradicional. Las funciones del cerebro derecho, intuitivo-sintética, la expresión artística, la significación de símbolos, la imaginación, la creatividad, el manejo de las emociones, la capacidad para relacionarse, la capacidad para el sentido ecológico, y en las funciones fisiológico-motriz, la organización, el liderazgo, la capacidad para hacer realidad las cosas, para correr riesgo, la independencia y ejecución de las tareas. En la educación, esto sería el conocimiento, el cerebro izquierdo. El cerebro derecho sería la capacidad para globalizar el conocimiento, para ver la totalidad, y el central para la pertinencia del aprendizaje. ¿Cómo podemos desarrollar cada uno de estos cerebros, de estas funciones? Para desarrollar el cerebro analítico, conocer más el cerebro, leer, utilizar los números, clasificar, saber usar el orden alfabético. Esto que llamo desdoblar lo que dice cada uno de los 3 subgrupos. ¿Qué me dice el que está de acuerdo? ¿Qué me dice el que está en contra? ¿Y qué me dice el que no dice nada? Para poder encontrar una aproximación a la verdad, ver las cosas como son, en las discusiones hacerlos con argumentos, no con emociones, saber investigar, tener criterios propios. Es decir, en el caso de los estudiantes, que tengan conocimientos y argumentos para defender sus criterios, descubrir y criticar los problemas. Por supuesto, manejar el mundo digital, tener siempre mejores métodos de aprendizaje. El sistema interpretativo básico del cerebro izquierdo es el visual. Eso no excluye a los otros, el sinestésico y el auditivo. ¿Qué hacer para desarrollar el cerebro sensitivo? ¿Qué metas se pueden utilizar? ¿Qué metas se pueden lograr? Ser vivo, estar alerta, ser pícaro, siempre crear alegría en el ambiente, aprender a meditar, a visualizar, a imaginar, a soñar, tener visión de totalidad, aceptar la diversidad, mejorar el uso de los sentidos. Frente a cada problema siempre hacer lluvia de ideas, ser creativo, futurizar, conectarse con la emocionalidad, con la mística, con relacionarse, a generar solidaridad, disfrutar, vencer mucho los temores, querer a los animales, las plantas, la tierra, cuidarlo, cuidar de la estética, de la belleza en todos los ambientes, en lo que hacemos, cultivar el respeto, el civismo, el buen trato con las personas, la solidaridad. Muy descuidado este cerebro por la
educación transmisiva. Su sistema interpretativo básico es el auditivo. No se descartan los otros sistemas interpretativos porque hay personas muy sensitivas y muy kinestésicas, pero es el básico. Y cómo desarrollar el cerebro central. El cerebro central es el operativo, el competitivo, el que nos hace hacer, el que nos hace llevar a la realidad lo que sabemos y lo que sentimos, ¿ya? Es que lideriza, organiza personas, organiza tareas, aclara siempre dónde, cuándo, quién, cómo y el resultado. Es el que aplica lo que aprende. Es la pertinencia del aprendizaje, es la aplicabilidad y utilidad del aprendizaje. Es el cerebro que hace posible las cosas, ¿ya? Es competitivo, luchador, ¿sí? Su sistema interpretativo básico es el kinestésico, porque necesita tocar, necesita ver en la realidad las cosas claramente, o sea, es precisamente el que nos permite hacer, valga la redundancia, hacer realidad lo que aprendemos, lo que sabemos, lo que sentimos y poder llevarlo a la práctica. También muchas veces poco desarrollado en nuestra educación, que nos da muchas teorías, poco desarrollo de la inteligencia emocional y bueno, aplique cuando se gradúe. Eso está ahora, la idea es integrarlo. Su sistema interpretativo básico es el kinestésico. Aunque, por supuesto, siempre utilizamos los tres sistemas interpretativos, visual, auditivo y kinestésico, pero hay uno que es dominante. Entonces, ¿cuál es el reto? Generar acciones, generar estrategias para desarrollar globalmente las tres grandes bloques de funciones. Y para terminar este corto video con esta frase de Valdemar de Gregory, el autor del Tricerebral, es: programe su cerebro para alcanzarlo, vea hacia adelante. Usted se sorprenderá con el poder de una autoprogramación mental bien hecha. Entonces la idea es que sepamos que contamos con esa maravilla de cerebro, con esa maravilla y capacidad para poder desarrollarnos globalmente y poder, a través de la educación virtual, llevar adelante el desarrollo de esas capacidades, unas reprimidas, otras abandonadas, y fortalecer las habilidades. Con esto espero que la lectura haya quedado claro para efectos de nuestro próximo trabajo.